El Papa Francisco ha decidido nombrar nuevo arzobispo de Tarragona a Joan Planellas, uno de los curas separatistas más radicales de Cataluña, fiel seguidor e impulsor de los postulados de la Iglesia catalana y firme partidario de la República supremacista. Planellas era párroco de varias poblaciones gerundenses, entre ellas Jafre, donde tiene su casa el dramaturgo tabarniano Albert Boadella. De hecho, la mujer de Boadella denunció que Planellas había izado una bandera separatista en el campanario del pueblo y se dedicaba a tocar las campanas a petición de los dirigentes políticos para conmemorar las efemérides del separatismo. Lo he comentado en el editorial de entrada en el programa. Mira que defendía a Bergoglio cuando al principio llegó al pontificado. Pues no, me equivoqué de medio a medio. Es absolutamente incomprensible para mí todo lo que hace. Es incomprensible que nombre arzobispos separatistas, es incomprensible que diga que no viene a España hasta que no haya paz y desprecie el centenario de Santa Teresa de Jesús, es incomprensible la sonrisa con la que recibe a una Cristina Kirchner y la cara de asco con la que recibe a un Macri, es incomprensible cómo se deshace en dientes para hablar con el dictador cubano, pero pone cara de qué asco cuando recibe a Donald Trump, es incomprensible que no recibiera Lele Antintori cuando se plantó ahí a las puertas del Vaticano pidiendo ser recibida. Es incomprensible lo que ha hecho con la Iglesia china al final, dejando tirados a los fieles para terminar nombrando obispos a los obispos cismáticos nombrados por el gobierno chino y que están al servicio del gobierno chino. Para mí es incomprensible todo lo que hace Bergoglio. O sea, sinceramente, creo que su labor es enormemente destructiva. Pero bueno, pues yo no soy católico, así que no sé para qué me meto en algo que al fin y al cabo es cuestión de los católicos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, el Papa Francisco nos ha vuelto a sorprender con otra salida de pata de banco. Ha nombrado arzobispo de Tarragona al cura separatista del pueblo de Albert Boadella, que colgó una enorme estelada de la iglesia y cuando se le pidieron explicaciones dijo que es que eso era lo que quería el pueblo y que los que le pedían explicaciones no eran feligreses y que pusieran en su casa una bandera española si les daba la gana. Y va el Papa Francisco y lo nombra arzobispo. Toma ya. Si fuera la primera dices, bueno, esto es un error. Pero es que ya son muchas, ya es una acumulación brutal. Por ejemplo, despreciar el centenario de Santa Teresa de Jesús y cuando le preguntaron cuándo iba a venir a España decir que vendría cuando haya paz. Pero ¿qué está diciendo este hombre? Luego, todos esos posados fotográficos con la mejor de sus sonrisas cada vez que está al lado de los dictadores más sanguinarios o de los populistas más repugnantes, Cristina Kirchner, Maduro, el dictador Castro, y sin embargo, cada vez que tiene que recibir a alguien que no es un dictador ni un dirigente populista, por ejemplo un Donald Trump o un Macri, entonces la cara que pone es como si le hubieran pisado un callo. Dices, pero este papá, ¿de qué va? Y me acordaba yo de la profecía de San Malaquías, que es un fraude inventado en el siglo XVI, pero que, oiga, qué casualidad, señala que el último papa es justo este, tras de lo cual viene el Apocalipsis. Y dices, a ver si San Malaquías tenía razón, qué caramba. No, la postura que está teniendo la Iglesia y los obispos vienen nombrados de donde vienen nombrados, es decir, no es una cuestión española, es una cuestión efectivamente del Papa y del Vaticano, pero al final es la imagen de la Iglesia en España que se suma, y eso sí es una cuestión de lo que está ocurriendo aquí, a una ausencia de determinados mensajes que contrarresten este tipo de señas de identidad absolutamente evidentes. La Iglesia en España, hay que recordar que ya marcó una etapa con el trato que dio a las víctimas del terrorismo en el País Vasco. Fue muy difícil durante muchísimo tiempo en el País Vasco conseguir tener en determinadas localidades rurales, etcétera, tener una misa por las víctimas que había propiciado por los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA. Aquella sensación que la tenemos todos en la memoria de un abandono de la gente que estaba sufriendo los asesinatos y que estaba siendo asesinada y que estaba muriendo en el País Vasco,
Pasó X tiempo y ahora se ha sumado a otra sensación que es evidente. O sea, la Iglesia no puede tener mensajes totalmente contradictorios. Y unos años después, muy poquitos años después de haber declarado bien moral la unidad de España, eso no lo hice yo, eso no lo hizo Es Radio, eso no lo hizo ningún medio de comunicación, lo hizo la Conferencia Episcopal, calificó de bien moral la unidad de España. Vemos como una iglesia de toda una parte tan importante de España como es Cataluña sale en dirección absolutamente contraria. Claro, evidentemente los feligreses y los no feligreses pasan a plantearse la cuestión y dices, vamos a ver, ¿era bien moral o no era bien moral? ¿Era bien moral o era un mal pisoteable? Porque en estos momentos se está yendo en la dirección de pisotearlo abiertamente. Y no ha habido una respuesta contundente, yo lo siento mucho, pero es así, no ha habido una respuesta contundente por parte de la Iglesia a escala nacional que contrarreste y que se pudiera decir, oiga, tengan en cuenta que es que como los obispos vienen de Roma, nosotros no podemos condicionarles. Bueno, pero es que eso se puede explicar. Pero si ustedes no lo explican, la única explicación que puede encontrar la gente es ustedes no quieren explicarlo o no se atreven a explicarlo. Pero evidentemente la pérdida de esa autoritas está siendo clamorosa por parte de la Iglesia. Ahora se suma esto, ahora se suman ese tipo de postulados. Yo voy cuando haya paz. ¿Paz? ¿Qué paz? ¿De qué me está usted hablando? ¿De qué paz? O sea, ¿quiere usted hablar quizás con los obispos esos que está usted nombrando, que son los que están alterando esa paz? Porque la ruptura de la convivencia que existe, existe por algo. Es decir, se está rompiendo esa convivencia porque hay gente que está lanzando mensajes contra lo que ustedes calificaron de bien moral. Entonces, lo que no se puede es lanzar dos mensajes contradictorios y pensar que la gente, simplemente por una cuestión de, no, como es la Iglesia, vamos a seguir pensando que están acertando. Es imposible pensar que están acertando. Y evidentemente eso les va a suponer, y les está suponiendo ya, una pérdida de seguimiento, una pérdida en otro tipo de cuestiones, y estamos en campaña de la renta, y estoy hablando de la casilla, y les va a suponer, lógicamente, y sobre todo, yo no sé si son conscientes de que a medio y largo plazo, la pérdida de esa autoridad suya les va a acabar repercutiendo en una pérdida de influencia brutal. Y de ellos dependen cosas muy importantes en España y muy buenas, como por ejemplo son los colegios concertados, como por ejemplo son todos los sistemas de refuerzo que están teniendo ellos de una forma totalmente altruista, poniendo determinadas monjas, poniendo determinadas congregaciones al servicio de hospitales para atender mucho mejor, todo el sistema de Cáritas, de asistencia social, todo eso es importantísimo y todo eso va a tener una pérdida de influencia y se van a acabar encontrando con que no va a haber ni un solo partido que los acabe defendiendo. Y si no se les defiende, el daño va a ser totalmente expansible a otro tipo de cuestiones. Simplemente por esto, por haber perdido la influencia, por haber perdido el criterio moral. Es que si antes comentábamos durante las noticias, don Isaac y yo, el tema de que se ha perdido el latín, ya el griego, vamos, por supuesto, vamos, ya va de suyo. Y claro, ese aspecto de lo que es ser católico, que es universal, no se ha convertido en universal. De pronto se han convertido en iglesias locales y localistas, cosa que además ha pasado con los dos nacionalismos. El vasco en un principio y ahora el catalán. Se han convertido casi en curas trabucaires y eso va completamente en contra de un concepto que no debía ser, efectivamente, el de enfrentar a los hermanos, sino todo lo contrario. El Papa de Roma, Papa Negro, por cierto, ¿no? Ya que viene siendo el jesuita, de mayor de los jesuitas. Y no, él no es jesuita. Sí, él es jesuita. ¿Es franciscano? No. ¿Es jesuita? ¿Es jesuita? Sí. Es jesuita, y por tanto la profecía se cumple doblemente ya que es el Papa Negro, de hecho. Así es como se llamaba al general de los jesuitas. O así vamos, quiero recordar que efectivamente así lo era. Pues no está haciendo, bueno, no sé si es que aquí vamos a empezar a recordar el poema de Alberti, de Se equivocó la paloma, haciendo un chiste malo con el pobre Paráclito, pero bueno, se está metiendo en algunos aspectos que es sorprendente porque no está dando esa imagen de pastor de la Iglesia universal que debiera de ser, sino que está también jugando de parte. Y esto no puede ser. Ese es el gran problema que hace que esa autoritas que decía don Carlos, pues se vaya a perder. La autoritas moral, que es la primera que tenía que tener, no la política. La Iglesia, pues se va a ir al traste. Y hay mucha gente que es verdad que la X a la Iglesia no la está poniendo. Cuando es verdad también, Cáritas es un referente a la hora de hacer cooperación, ayuda humanitaria, cuarto mundo, con sus mejores o peores formas de hacer cosas y tal, como todas las organizaciones que tienen muy buena voluntad, pero han demostrado una profesionalidad fuera de toda duda. Bueno, yo creo que un pontificado es muy difícil de calibrar, y más cuando ese papa no se dirige a la humanidad, sino a la humanidad que se considera católica, que es tan variada como la propia Iglesia. En el caso concreto del nombramiento del arzobispo de Tarragona, lo que llama la atención son un par de cuestiones. Una, el señor Planellas no ha hecho el llamado entrenamiento episcopal, es decir, ha pasado es verdad que se trata de un teólogo de un prestigio enorme, es decano de la Facultad de Teología,
ahora estaba como canónigo de la catedral, pero no ha pasado por un obispado menor antes de ser nombrado responsable de una archidiócesis tan importante como la de Tarragona. Y eso sí que se esgrime como como una como una prueba de la preferencia del Papa por nombrar responsables de la Iglesia en Cataluña, no digo adscritos al independentismo, porque yo no tengo ninguna prueba, salvo la carta de la mujer de Boadella sobre las preferencias independentistas de este señor, pero sí, digamos, alguien incrustado en el clero catalán en perjuicio de quien estaba mejor posicionado sobre el papel, que era el obispo de Barbastro, que es castellano hablante, para entendernos. Y en ese sentido, yo creo que el nombramiento de Omeya, paradójicamente, sí ha mejorado, en mi opinión, la actuación o la acción del Vaticano con respecto al independentismo catalán en la Iglesia, porque no hay más que recordar a quien sustituye, a Martínez Sistac, que era bastante más proclive, entre otras cosas, porque Omeya no es catalán. Y en ese sentido, yo no tengo objeciones que poner a los nombramientos que hace el Papa. Puedo tener mi opinión sobre cuáles son las preferencias del Papa y cómo se le nota. Por ejemplo, yo creo que el Papa tiene un gran prejuicio moral con respecto a Europa. Y es una cosa que atribuyo fundamentalmente a su origen argentino. Y no hay más que ver cómo admoniza de manera prácticamente sistemática a la descomposición moral de Europa sin muchas veces actuar con tanta contundencia con respecto a regímenes absolutamente autoritarios como los de Venezuela o Cuba, ¿no? En ese sentido yo sí tengo mi opinión, pero creo que hacer una valoración política de un pontificado nos llevaría al mismo error, que sería considerar que Juan Pablo II era un reaccionario ideológico por el hecho de que abominaba del comunismo. Yo no tengo esa consideración de Juan Pablo II. El comunismo dejó 100 millones de muertes detrás, por lo tanto, ser reaccionario contra el comunismo para mí es todo un elogio que además comparto. Eso es lo que digo, Carlos, que juzgar a Juan Pablo II por eso... me califique como reaccionario contra el comunismo. Pero hay gente que no opina como tú con respecto al comunismo. Pero sí, la valentía consiste en ser capaz de posicionarte. Además, la Iglesia tiene que tener en cuenta una cosa, y es que ese título, que es real de pastor, significa que tienes que tener la valentía de tener un liderazgo. Ese liderazgo es intelectual y ese liderazgo es moral. Y yo, argumentos como esto de, no, yo puse una estelada porque era lo que me pedía la gente. Entonces, ¿quién es el pastor y quién es la oveja? Punto 1. Y punto 2, efectivamente o exactamente, ¿qué tipo de pastoreo se ha hecho? Porque, vamos a ver, ¿de veras en esa población alguien de pronto llegó a la conclusión de que justo lo que decía la Conferencia Episcopal previamente, que era un bien moral a defender la unidad de España, había que decir todo lo contrario? Y yo me pregunto, ¿desde esos púlpitos se hizo lo posible y lo imposible por intentar trasladar y comunicar a la gente que efectivamente había que defender esa unidad de España? ¿O no se hizo? ¿Pero por qué tiene la Iglesia que defender la unidad de España como tiene que defender el independentismo? Pregúntaselo a la Conferencia Episcopal. Pero pregúntaselo a la Conferencia Episcopal, Isaac. Porque en ese sentido... Yo me conformaría con que fuera neutral, efectivamente, pero es que no lo ha sido. Pero que es que yo no estoy hablando de mi postura. Estoy hablando de que la Conferencia Episcopal calificó de bien moral la unidad de España. Es que no lo hice yo. Ya, Carlos, pero lo que quiero decir es que respecto a Cataluña estamos metiendo... vamos a ver, es verdad que hay curas independentistas, pero ¿quién lo va a negar? Y que hay una cierta connivencia entre cierto clero catalán con el independentismo, pero no quiere decir que el conjunto de la Iglesia en Cataluña sea independentista. Yo no lo creo. Pero es que aparte de todas maneras la Iglesia... Usted me dirá. Pero es que aunque lo fuera, mientras no trate de inducir esa postura los campanarios son separatistas, a los feligreses, me conformo. O un obispo, el de Solsona, dirigiendo y teledirigiendo hacia el voto separatista, ¿eso nos parece lo suficientemente representativo o lo pasamos por alto? Por supuesto que sí, pero estamos hablando de un obispo, no del conjunto de los obispos catalanes. Bueno, ha habido un manifiesto que lo han firmado más de 300. Pero 300 curas no son el conjunto de la Iglesia de Cataluña. ¿Y dónde están los otros? Bueno, digamos que son 3? Muchos. Están haciendo su labor ministerial. Permítanme cambiar. Por lo menos pues 3. Dedicándose a lo que tienen que dedicarse, a ser sacerdotes y a... Permítanme cambiar de tercio. Y a sus Ustedes entienden...